¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo una investigación muy importante sobre el cine thriller. Necesito a alguien que me colabore porque no encuentro mucha información. ¿Conoces a alguien? Sobre el cine tráiler, claro. Yo tengo una mujer que es una experta en ese tema. Mira, ella tiene un canal de YouTube. Sí, necesito ese dato. Mira. Urgente, necesito el dato. Hola a todos, hoy en A la Escena aprenderemos sobre un género cinematográfico que se llama cine thriller o cine de suspenso, así que te invito para que te quedes y veas este video. Este género tiene como principal objetivo generar una tensión en el espectador en relación con lo que va a pasar con los personajes. Ok, voy a continuar ya que estamos aquí en esto del cine de suspenso, cosas que pasan. Como les seguía diciendo, entonces lo que busca es generar esa tensión, ¿cierto? Y así el espectador se va a poder meter en el conflicto o involucrarse en el conflicto o en el desarrollo que hay en la película. Así que el cine de suspenso es una estrategia para generar y mantener el interés del receptor. Sus raíces provienen de la literatura y el romanticismo, más precisamente, y se manifiestan en diferentes ramas del arte. Sus tramas están ligadas en el misterio, la sorpresa, lo desconocido, la expectativa y además de un alto grado de tensión, por lo que pueda ocurrirle a los diferentes personajes que componen la historia. También tiene algunos aires de terror y de acción, de aquí que uno de sus vértices sean conocidos como el thriller. Thriller es sinónimo del suspenso, que es un alto grado de anticipación de los hechos, con un gran peso de expectativa. Se considera los trailers a películas policíacas, de espionaje o de terror, es decir, películas de suspense. El cine thriller o el cine de suspenso lo que busca es mantener en todo momento al público atento a lo que está pasando en la historia. A través de las emociones que generan este tipo de películas, que ya los habíamos mencionado, que la tensión, la sorpresa, la incertidumbre, lo que hace es que el público recibe esa información, lo cual le ayuda a crear un desenlace o un posible desenlace para esa historia. Todas estas características o técnicas, digámoslo así, que han sido utilizados por varios directores y cineastas, como por ejemplo el cinematógrafo Griffith. Digamos que todo esto pasó del montaje soviético, del expresionismo alemán, hasta llegar a el británico Alfred Hitchcock, uno de los padres de todo esto que es el cine de suspenso o el cine thriller. Este cine es una reacción frente a los diferentes modelos que habían prevalecido en Europa desde el Renacimiento, particularmente en las academias de bellas artes. Debemos tener en cuenta que en esta época había terminado la Primera Guerra Mundial, dejando así a Alemania en una incertidumbre tanto política y moral, en la que toda la economía y los mercados se repartieron entre las potencias vencedoras, dejando a este país en una recesión económica, siendo así llamado como el siglo más violento de toda la historia humana. Y con todo esto presente abrimos a la llegada del expresionismo, una corriente en total desacuerdo con lo que venía siendo el común, que era el positivismo, siendo así el expresionismo un género que quería revelar lo que era lo más profundo e íntimo de la realidad por la que habían pasado. Hola, ¿qué más? Hey Sara, ¿cómo estás? Súper bien. Me alegra mucho. Sara, ¿encontraste la información que te pedí para mi amigo? Obvio, claro que sí. Sí. Te encontré una super película que nos habla de todo lo del cine trailer. Toda tuya. Muéstrame, qué nota. ¿La vemos? De una. ¿Sabías que en las películas de suspenso la luz casi siempre suele ser oscura? Pero, ¿por qué oscura? Bienvenidos. Hoy les voy a dar unos pequeños tips o una pequeña información que probablemente no sabías de las películas thriller o las películas de suspenso. ¿Por qué la luz suele ser oscura en las películas de suspenso? Es muy sencillo. Suele ser oscura porque el ojo humano no está acostumbrado a percibir esta luz, lo que hace que cree una señal de alerta en tu cabeza, y esta conlleva a que haya una secreción de hormonas que hacen que tu ritmo cardíaco aumente. ¿Podías creer eso? Ahora tú te preguntarás, ¿por qué la luz se ve tan rara en ese video? Bueno, todo esto tiene un eje principal y una explicación.
¿Acaso tú sabes cómo se llama la luz que va de abajo hacia arriba? Esta se llama la luz nadir, que es la luz más utilizada en las películas thriller o las películas de suspense. Pero, ¿por qué es la luz más utilizada? ¿Puedes ver esto? ¿El reflejo en la pared? Bueno, el cerebro humano está acostumbrado a ver la luz de esta forma. Luz directa enfrente. Esto se llama luz cenital. El cerebro está acostumbrado a ver esta de una forma muy normal. Pero, ¿qué pasa cuando la luz cambia? Esta empieza a crear sombras, las cuales no son normales de percibir en el cerebro, creando así también un estado de alerta en tu subconsciente. Y ahora, ¿qué pasa si mezclamos estas luces con... Bueno, aquí va las tres principales épocas de la música de suspense. 1. Época Hitchcock. 2. Época Carpenter. 3. Época moderna. ¿Qué pasó en la época Hitchcock? En la época Hitchcock, este director trabajó durante muchísimos años con su director de orquesta, que era Herman, con quien después de algunos años tuvo unos problemas y lo quiso cambiar y quiso que su otro director llevara la misma línea, pero esto fue imposible, así que unos años después volvió a trabajar con Herman. Estos se enfocaron en que la orquesta fuera el eje fundamental y principal de las películas de suspense, teniendo en cuenta que para esas fechas no existían muchos recursos tecnológicos. La época Carpenter. Este fue el director más aclamado y más reconocido en la música de suspense, porque este hizo que toda la música incidental se volviera minimalista, dando como prioridad a nuestro amigo el piano. Y ahora la época moderna. La época moderna, la verdad, no tuvo muchos avances en cuestión de musicalidad para las músicas de suspense. Más bien hicieron reencauches y hicieron unos ajustes con la tecnología para trabajar en las siguientes películas. Bueno, ya hemos hablado de las luces, hemos hablado de los planos, hemos hablado de los directores. ¿De qué nos hará falta hablar en las películas de suspense? Bueno, también en las películas de suspense es muy importante el vestuario, pero el vestuario va más ligado a la época en la que se quiera desarrollar la película. Y algo muy y extremadamente fundamental es el maquillaje y los efectos especiales, que aquí te voy a dar un ejemplo de cómo son el maquillaje y los efectos especiales en las películas de suspense. ¿Qué? ¿Bien o Parce, qué? bien, Ey, excelente. ¿sí te sirvió el material que te pasé? Sí, demasiado. Me gustó mucho toda esa información que tiene tu amiga. Y me vi Psicosis, producida por Alfred Hitchcock. Y es uno de los padres de este género de thriller. Pero más adelante vamos a hablar sobre otros dos directores y sobre más temas de este importante género. Ey, que de una. Alfred Hitchcock, pionero en muchas de las técnicas que caracterizan a los géneros cinematográficos del suspenso y el thriller psicológico,
Tras una exitosa carrera en el cine británico, en películas mudas y en las primeras sonoras, que le llevó a ser considerado el mejor director de Inglaterra. Tras casi 10 años trabajando en la industria cinematográfica en Inglaterra, Hitchcock comenzó a ganar fama internacional. Esta le vino principalmente tras filmes como Alarma, en El Expreso de 1938. En la película Crimen Perfecto, el autor narra la historia de Tony, un exjugador de tenis que decide asesinar a su esposa Margot porque sospecha que le es infiel y principalmente para hacerse con su gran fortuna. Pero Tony no caerá en la torpeza de cometer el mismo asesinato. Christopher Nolan, nominado en 5 ocasiones al premio Oscar, en sus películas se tratan con frecuencia temas de la psicología, como la memoria en Memento, los sueños en Inception o el tiempo de Tenet. Ya desde sus inicios fue reconocido por su trabajo en su primer largometraje Following, pero no sería hasta unos años después con su segundo largometraje Memento, cuando Nolan saltó a la fama. Para finalizar con los directores más importantes de este importante género cinematográfico, terminamos con David Fincher, más conocido por dirigir a Benjamin Button en 2008 y La Red Social en 2010. Por esta última ganó el Globo de Oro al mejor director y premio BAFTA a la mejor dirección. También ha sido conocido por haber dirigido la película de terror y ciencia ficción Alien, en su debut como director en los thrillers psicológicos Seventh y Fight Club. Ya que conocemos todo sobre el género thriller, sus características, directores, estética, vamos a hablar sobre Psicosis, una importante película. Así que si no te la has visto, te invitamos para que la veas y te vamos a dejar con un súper análisis relacionado con esta película. Ey, no se les olvide darle me gusta a este video y seguirnos en nuestro canal de YouTube. Chao, chao. Chao. Psicosis, película dirigida por Alfred Hitchcock en Estados Unidos en el año de 1960. Esta película tiene una duración de 109 minutos y está catalogada en el género thriller terror. La película Psicosis está inspirada en la novela homónima de Robert Bloch. La historia está ambientada en un tétrico motel de carretera, cuyo dueño es Norman Bates, interpretado por el actor Anthony Perkins. Junto al motel hay una gran casa, muy poco acogedora como el edificio, en la que reside el señor Bates con su madre. Una lluviosa noche llega al lugar una joven llamada Marion Crane, interpretada por la actriz Janet Leigh, la cual solicita una habitación aportando un nombre falso tras haber robado $40,000 a su jefe. Tras disfrutar de una cena en compañía de Bates, Marion decide ir a su habitación para tomar una ducha y acostarse. Cuando la joven parece estar disfrutando de una placentera ducha, una sombra aparece tras la cortina y de pronto una persona con un cuchillo le... Al cabo de un tiempo, el novio de Marion y la hermana de esta comienzan la búsqueda de la desaparecida, empezando así una increíble historia repleta de misterio y suspenso. ¿Sabías que en esta primera escena el vestuario fue un grito y escándalo para lo que se tenía acostumbrados a los televidentes? Basado en los años 60, recordando que la mayor intencionalidad no era mostrar los atributos femeninos, en cambio lo que pretendían era que las mujeres lucieran delgadas, un vestuario encargado por la diseñadora Rita Rings puso a todos de cabeza cuando la protagonista Marion usó un sujetador blanco, lo que fue un claro grito de carácter del personaje. Acompañado de planos medios y planos de detalle, el director Hitchcock quería mostrar escenas que pudieran seducir el ojo del espectador. En la siguiente escena, en el minuto 11:50, podemos evidenciar que los tipos de angulación en la iluminación son en contrapicada hacia la actriz. ¿Pero por qué? Ya que esta iluminación causa en la parte de atrás sombras, las cuales son percibidas indirectamente por el ojo humano, acompañado de planos de detalle para enfocar el sobre del dinero que se llevaría y la maleta con la que esperaba fugarse, y agregando
unos muy importantes planos medios para mostrar el nuevo sujetador que usa Marion, el cual ahora es negro. ¿Y por qué negro? Mostrando así la transición de una mujer buena a una mujer mala, teniendo en cuenta el delito que cometería. En la película Psicosis es muy importante destacar el uso de primeros planos y planos detalle en los momentos de mayor suspenso de la película, ya que se encargan de resaltar la mirada y las expresiones faciales de los personajes. También está acompañado de travelings y movimientos ópticos para así generar en el espectador una gran tensión dramática e introducirlo en la escena. Las sombras, la contraluz cumplen un rol fundamental en el crecimiento dramático de la historia, ya que el espectador cree en la existencia de la madre, como por ejemplo en la famosa escena de la ducha, en donde podemos ver su sombra y no alcanzamos a distinguir su rostro. Esto nos ayuda a generar más incertidumbre. De no ser por este juego de luces, no se lograría despistar al espectador. Otro elemento muy importante es la música, que proporciona tensión y suspenso a las diferentes secuencias. En este caso, la música que suena es lenta y grave, acorde con el ambiente de la escena. La banda sonora de chirridos de violines, violas y violonchelos fue creada por el compositor Herman y titulada El asesinato. En relación al montaje, eligen reiterados fundidos a negro o entre distintos planos, como por ejemplo el fundido del plano del desagüe al plano detalle del ojo de Marion. Hitchcock, a través de la imagen, crea un mundo de simbolismos, lo que se supone que no debemos ver. Nos convierte en un espectador activo y nos hace sentir que formamos parte de la película. En la escena del asesinato del detective Arbogast podemos ver cómo la cámara asciende, a la vez que su objetivo se modifica por el zoom, produciendo en la imagen una extraña realidad, como si el fondo comenzara a alejarse, y Arbogast a flotar sobre él, quedando cada vez más expuesto, cada vez más carente de suelo bajo sus pies. Esta escena y el plano es bastante significativo. Comienza en picado para convertirse en cenital, es una estrategia muy utilizada y es fundamental para preservar la identidad de la señora Pitts. En Psicosis podemos encontrar pues dos temas fundamentales. El primero de ellos está relacionado directamente con los motivos que mueven a una chica corriente como Marion Crane a apoderarse de $40,000 que su jefe le confía. De ahí deriva la ruindad moral que le atribuye el personaje. Y el segundo, íntimamente relacionado con el primero, es el tratamiento que se hace en el film de la institución familiar. Ambos temas parecen conjugarse para ofrecer la idea de que debajo de la aparente normalidad del modelo dominante habitan lo terrorífico y lo siniestro. Desarrollemos brevemente el contexto socioeconómico en que se mueve Marion para comprender mejor su actitud y motivaciones.
La década de los años 50, momento histórico en el que se desarrolla el film, fue en Norteamérica, una época políticamente republicana. Básicamente se trataba de vender al ciudadano la idea de que cuantos más bienes materiales atesorara, más feliz sería, siendo persuadido por medio de la publicidad a que se lanzara de pleno a un modo de vida donde solo lo material importa. Pero volviendo al punto de partida, no tenemos duda de que Marion pertenecería a esa masa de ciudadanos anónimos que no pueden permitirse vivir según el sistema que le impone.